unificar y fortalecer el conocimiento de la nueva escuela mexicana y sustentar nuestras prácticas educativas. Por lo que hoy me es grato felicitar y presentar a la doctora Silvia Asmelquez del Valle, que nos va a impartir una conferencia magistral denominada Actualización Docente, Impacto de las Reformas de Actualización en el Aula. Y para eso quiero comentarles que la doctora Silvia es socióloga, tiene una maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana, es investigadora de la educación desde 1970 y le comentaba que yo recuerdo que en el 2000 más o menos escribió unos documentos sobre la calidad de la educación y gestión, y entonces aún esos persisten porque nos sirven y estamos utilizando, así como que los hemos actualizado. Muchas gracias por estas aportaciones. Ha publicado más de 400 trabajos entre libros y artículos sobre los temas de calidad en la educación y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública. Fungió como presidenta de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE. Recibió la medalla República Checa y por la UNESCO en 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California en 2017, por la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá en 2019 y por la Universidad de Colima en 2023. Fue la primera presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Autónoma de abril de 2013 a abril de 2007. También fue consejera de la Junta de Gobierno del mismo instituto hasta su extinción en 2019. Fue vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, hasta febrero de 2022, y académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la propia universidad Iberoamericana en la Ciudad de México también. Actualmente es profesora de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, e investigadora honoraria de esta misma institución. Entonces, ahora que la tenemos aquí, rescatemos todo lo bueno que ha hecho y lo que nos va a compartir en esta excelente conferencia. Cedo el uso de la palabra y el uso de la voz a la doctora Silvia Asmelquez. Bienvenida, doctora. Escuchamos su excelente conferencia. Muchísimas gracias, maestra Laura, y muchísimas gracias a Patti y al Grupo LOGA por esta invitación. Bueno, voy a tratar de abordar el tema que me presentaron, que no es fácil abordarlo porque pues las reformas de la actualización docente no están clasificadas necesariamente como tales, ¿no? Entonces, pues lo que les voy a dar es un poco mi lectura de lo que ha pasado pues en los últimos 30 años en materia de actualización docente y cómo han venido variando las concepciones y también una idea que yo tengo, yo personalmente, de qué es lo que requerimos, ¿no? Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien o se ve dividida? Sí, ya se ve bien. Se ve perfecto. Adelante, doctora. Muy bien, ok, perfecto. Oye, entonces, bueno, entonces el título de mi conferencia es esta: Actualización Docente, Reformas y su impacto en la enseñanza. Y bueno, yo quisiera comenzar antes. Ay, ya dejé de compartir. Vamos a leerlo. Perdón, que se me desapareció mi... Eso chiquita, ¿alguien sabe por qué? A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir otra vez.
Que yo creo que lo que yo quería era... Ahí se ve bien, ¿verdad? Ya se ve perfecto, doctora, adelante. Muy bien. Bueno, pues antes de iniciar, yo quisiera comentar un poco que nuestra formación inicial, pues de alguna manera determina cómo llegamos, ¿verdad? A la enseñanza. O sea, qué fue lo que nos dieron en nuestras normales, en nuestra formación inicial, y de qué herramientas nos dotaron, de qué habilidades, de qué valores, como para poder asumir pues ya la enseñanza directamente en un grupo, ¿no? Pues todos sabemos que ahí hay algunas deficiencias que vamos arrastrando como país pues desde hace ya muchísimos años, ¿no? Tenemos pocas herramientas para enfrentar contextos que no son los de la clase media urbana, porque durante muchísimo tiempo nuestra educación normal tuvo un imaginario del destinatario de la enseñanza, que era generalmente un niño varón perteneciente a la clase media urbana. Eso mismo sucede con el currículum, ahora eso está cambiando, pero digamos a lo largo de la historia podemos ver eso. Entonces, cualquier grupo social que se salga de ese imaginario ideal que tienen quienes nos enseñan y quienes elaboran el currículum, incluso los libros de texto, pues nos cuesta trabajo porque no nos enseñaron a trabajar con ellos. Por otro lado, y esto es un hecho que se ha estudiado a nivel mundial, nosotros los docentes tendemos a sentirnos mucho más seguras y seguros repitiendo la manera como nosotros fuimos formados, ¿no? Entonces, bueno, si nos formaron con un método pues más bien vertical, memorístico, pues ahí nos sentimos más seguros y nos vamos abriendo a otras metodologías en el transcurso de irlas probando, pues también vamos agarrando seguridad, pero digamos que la primera intención del docente es repetir la manera como fue formado porque es a donde se siente más seguro, ¿no? En general, las normales no nos dieron herramientas suficientes para tratar con la diversidad, no solamente la diversidad de contextos y de clases sociales, sino la diversidad al interior del aula, que todas las aulas, como sabemos, son sumamente diversas, ¿no? Tenemos niños con diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes talentos, de diferentes orígenes, etcétera, ¿no? Entonces, y no tuvimos herramientas para tratar con eso. No sabemos, y eso yo me incluyo, porque siento que el país entero no conoce, no sabe cómo manejar la movilidad humana, ¿no? Y me refiero fundamentalmente a la migración y a los estudiantes que están en movilidad, ¿no? O sea, que están pasando por aquí o que se están yendo a los campos de jornaleros agrícolas migrantes o que acaban de llegar y tienen dificultades para moverse, entonces se quedan hasta que puedan irse a su lugar de destino ideal, o que ya se quedan de manera definitiva y que como usted, o que nos regresan de Estados Unidos, ¿no? Que como ustedes saben cada vez son más y pues la verdad es que no sabemos bien a bien cómo atenderlos con calidad, cómo atenderlos adecuadamente, ¿no? Bueno, la otra cosa que no nos enseñan en las normales es cómo atender grados múltiples, ¿no? O sea, cuando llegamos a escuelas multigrado, pues nos asusta un poco esa realidad porque pues no, ni siquiera sabíamos que existía. Y fíjense ustedes que el 42% de las escuelas primarias en el país son multigrado, ¿no? Entonces, pues a pesar de esa abrumadora realidad, que nos habla de que pues a muchísimos maestros que están saliendo de las normales se les está tocando ir a una escuela multigrado, pues a pesar de eso no se enseña. Acaba de hacerse una licenciatura en educación multigrado por primera vez en la historia en San Luis Potosí, en una normal de San Luis Potosí, ¿no? Donde pidieron, por cierto, a mi instituto participar en su diseño. Entonces estamos muy orgullosos de eso, pero en términos generales eso no está presente. Tampoco tenemos herramientas para la inclusión. Bueno, la inclusión en términos generales, porque no es algo que se manejaba cuando en general la mayor parte de nosotros fuimos formados, pero también la inclusión específica para niños y niñas y jóvenes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos un decreto por ahí del 2004 en donde se nos indicó que teníamos que incluir, que dejar que los niños que tenían estas características entraran a las escuelas regulares, pero sin darnos ni herramientas, ni formación, ni materiales específicos, ni formas para diagnosticarlos, ¿no? Entonces, y todo eso tiene que ver con el hecho de que no existe en la Secretaría de Educación Pública una Dirección General de Educación Especial. O sea, no hay una entidad que oriente y norme a nivel nacional lo que sucede con estas personas, ¿no?
Luego, tampoco tuvimos suficientes elementos para trabajar con padres de familia y con la comunidad, ¿no? Ahora, pues la comunidad se vuelve muy importante y el vínculo con la comunidad es esencial para la nueva escuela mexicana, pero la verdad es que en términos generales, sobre todo los padres y las madres de familia nos dan un poco de miedo y preferimos que se queden, digamos, en la frontera de lo que es admitido, ¿no? Que donde tendrían que participar, que generalmente son pues festivales y pues no sé, alguna que otra festividad para las madres de familia y trabajos necesarios, pues tanto de los niños como de la escuela misma que requiere, ¿no? Entonces, bueno, eso también por falta de formación para trabajar con comunidad, ¿no? Y luego la otra cosa interesante es que resulta que la primera escuela a la que llegamos es la que más nos forma, ¿no? Y esta es una investigación muy interesante que hizo una colega boliviana que estudió en el Departamento de Investigaciones Educativas, que encontró eso, ¿no? Que la manera como está estructurada esa primera escuela, los maestros que ahí hay y la manera como estos maestros están dispuestos y generosamente quieren ayudar a los maestros nobles, los recién llegados, sobre todo cuando eso sucede, pero en general la primera escuela nos forma de manera más importante incluso de lo que aprendimos en las escuelas normales. Entonces, bueno, pues eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta, como ese colectivo es un colectivo que realmente funciona como un colectivo educador, formador, ¿no? Formativo. Muy bien. Y bueno, yo creo que esta introducción acerca de la formación inicial la hice porque me parece que la actualización docente pues debe de tomar esto en cuenta y debe atender aquellas cosas que en nuestra formación inicial no fueron suficientemente atendidas y que ahora se reconocen como necesarias, ¿no? Bueno, aquí hay una línea del tiempo que nos indica más o menos cuáles han sido las reformas de la educación, ¿no? La educación, digamos que la parte histórica, podríamos decir que nosotros copiamos la manera de formar docentes de Francia, ¿no? Que donde estaban las normales, que ahora ya y tampoco ya no tienen normales, pero de ahí viene nuestro modelo, ¿no? Tenemos esa matriz, la matriz francesa, que es más filosófico-axiológica, digamos, o sea, trabaja muchísimo más la filosofía y los valores en la educación, y que pone énfasis en la didáctica. En el caso de nosotros, cuando trajimos ese modelo a América Latina en general, no solamente a México, le quitamos mucho de la práctica que sí tiene el modelo original. Bueno, en 1984, pues lo que se dio fue la reforma, yo creo que la más importante a nivel de normales, que fue cuando se elevó a nivel terciario, con Reyes Heroles en 1984, donde la normal deja de ser técnica y pasa a ser una licenciatura, la formación docente, y ahí también pues pasan muchas cosas, porque los profesores de las normales pasan a ser también profesores investigadores, se homologan los salarios a las universidades, etcétera, ¿no? Es una reforma muy importante. Después de ahí, pues nos vamos prácticamente hasta 1997, casi 15 años después, con Olac Fuentes como subsecretario de Educación. Él hace la primera reforma, que es la reforma de la licenciatura en educación primaria, que después le sigue la de preescolar, la de secundaria y la de educación especial. Y ahí, pues en la de primaria, sobre todo, lo que se ve es que el énfasis ahora se quiere poner en el dominio de las disciplinas y en las didácticas para su enseñanza. Entonces, todas las materias están así, las matemáticas y su enseñanza, la lengua escrita y su enseñanza, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, como un cambio muy importante que volvió, porque la reforma de Reyes Heroles le había quitado mucho de lo pedagógico, y con la reforma de Olac Fuentes se regresa a la pedagogía, a las normales. En el año 2004 hay otra reforma en donde se pone énfasis en la práctica. Ustedes se acordarán que pues ahí en esta época, de hecho desde antes, pero aquí es donde empieza a verse como más claro, pues todos los estudiantes tienen que empezar a hacer prácticas desde el primer semestre, empezando por la observación, etcétera. El último año de la normal es enteramente práctico. El documento recepcional es una memoria de la práctica, ¿no? Hay maestros que son como tutores de los docentes que van, de los estudiantes para docentes que van a hacer sus prácticas, y hay un rol que juegan también los maestros que los reciben en las escuelas a donde van a practicar, y eso es como recuperar esta parte francesa, digamos, que habíamos dejado atrás, que afortunadamente pues regresa, digamos, a nuestras escuelas normales, ¿no? Y ahora con la nueva escuela mexicana, yo aquí tengo que confesar que yo no me he metido a ver qué ha pasado con la reforma de las normales, con esta nueva reforma,
pero pues uno espera, ¿verdad? Porque ustedes los conocen probablemente mejor que yo, que pues haya una correspondencia, ¿no? De los cambios importantes, muy radicales que hay en la nueva escuela mexicana, con la manera como se están formando los docentes para enfrentarla. Entonces, una educación mucho más globalista, mucho más integrada, ya no por asignaturas, con un énfasis en la comunidad y bueno, todas estas cosas que ustedes saben mejor que yo que tiene la NEP, seguramente están reflejadas también en lo que está pasando en las normales ahora, ¿no? Y bueno, yo les dije este asunto de que repetimos cómo fuimos formados, ¿no? Y el método pedagógico en las normales tiende a ser, y todavía a la fecha, ¿no? Un método centrado en el docente, radial, es decir, donde la comunicación es del docente hacia cada uno de los estudiantes, pero hay relativamente poca actividad en equipo, ¿no? El aprendizaje colaborativo. Y pues hay un énfasis en la transmisión verbal del conocimiento, ¿no? O sea, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo porque seguramente entre los que me están escuchando pues hay gente de diferentes generaciones y yo creo que esto ha venido cambiando, pero no obstante ese cambio todavía predomina este modelo pedagógico, ¿no? Y esto es en contra de otras cosas que están empezando a suceder afortunadamente, pero que todavía no son predominantes, ¿no? Que tienen que ver con el protagonismo del estudiante, el hecho de que el estudiante pues es el único actor de su propio aprendizaje, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento, por construcción, por investigación, ¿no? El aprendizaje colaborativo, que sabemos que importante es, ¿no? El aprendizaje que nos exija cognitivamente el uso de habilidades superiores de pensamiento, que sea muy demandante desde ese punto de vista, ¿no? Los temas de inclusión y equidad y la aplicación de estos temas también a nuestros salones de clase en las normales, ¿no? O sea, cómo no dejamos que nadie se quede atrás, cómo incluimos, cómo admitimos la participación de personas que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, ¿no? Y cómo trabajamos de tal manera que los estudiantes que están logrando los propósitos de educación ayuden a los que no, o nosotros mismos, como profesores, directamente trabajar con ellos, etcétera, ¿no? Estas cosas que quisiéramos ver suceder en la primaria. Y la interculturalidad, que ahora pues es un término que ya se usa muchísimo, pero que sin embargo no está operacionalizado en lo que pasa en las aulas de ningún lado, ¿no? Pero tampoco de las normales, ¿no? Y también por eso pues todavía quienes están egresando de las normales pues están saliendo con estas lagunas, ¿no? Con estas deficiencias. Luego, pues como decía también, tenemos esta escasa formación para trabajar con sectores marginalizados, que en concreto pues es la población indígena, los migrantes, los estudiantes con necesidades educativas especiales. El enfoque de género, híjole, está entrando un poco a tirabuzón, ¿no? O sea, no es fácil que el enfoque de género realmente se vuelva un enfoque transversal en todas las asignaturas y materias que llevan los futuros docentes en la normal, ¿no? Y bueno, este trabajo con los padres de familia y la comunidad. Y lo que vemos que hace falta, ¿no? Es este asunto de la lectura, ¿no? O sea, como que difícilmente en una normal se leen los autores en sus textos originales, ¿no? Generalmente hay antologías, hay no sé, algunos extractos quizás, hay gente que escribe sobre, pero rara vez nos metemos a la lectura de los textos originales. Otra ausencia son las habilidades digitales, que pues ahora se vio muy claramente en la pandemia, como pues efectivamente no habíamos trabajado ese tipo de asuntos y había costado mucho trabajo tratarlo de introducir, ¿no? Pero bueno, pues ahora sabemos que sin habilidades digitales la verdad es que prácticamente no se puede sobrevivir en este mundo, no podemos hacer un solo trámite, no nos podemos subir a un camión, no podemos... Eso por un lado, y por otro lado, pues el acceso al conocimiento ya se da con eso, ¿no? Entonces, pues esto es fundamental y todavía no están suficientemente generalizadas, ¿no? Junto con eso, la formación en tecnología educativa y sobre todo cómo utilizar la tecnología con fines educativos y en la enseñanza misma. El asunto de aprender a aprender, ¿no? Que me parece fundamental, o sea, cómo enfatizamos en la formación de nuestros docentes el que enseñen para aprender a los estudiantes de cualquier grado educativo, porque pues en este momento, digamos, ya el modelo transmisionista está agotado, porque el conocimiento ya no está, digamos, el conocimiento cuando se mete en un currículum, pues es la verdad una fracción del conocimiento disponible, porque el conocimiento cambia continuamente y porque es tanto que no cabe ningún currículum. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es enseñar a acceder a ese conocimiento, aprender a aprender, ¿no? Entonces, eso todavía no está muy
presenten normales. Y luego, pues el asunto valoral, ¿no? El aprender a formar en valores de convivencia, que bueno, pues tantísima falta nos hace los valores de paz, ¿no? Ahorita en nuestro México, pues quizás ese es el tema o uno de los temas valorales fundamentales, pero también el asunto de género, el asunto de no discriminación en contra del racismo, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, que es un asunto valoral, porque quien es responsable, sustentablemente responsable, está pensando en las personas que no conoce, que están lejos, y en los que todavía no nacen, y eso implica un salto valoral importante. Y una parte muy importante de lo que hacemos en las escuelas tendría que estar centrado en esto de aprender a formar en valores de convivencia que incluyen la responsabilidad social y la democracia, y que no están tan presentes en las normales, ¿no? Entonces esas son las ausencias. Y entonces, bueno, las reformas curriculares de las normales siempre van a la saga de las reformas curriculares de la educación básica. Entonces siempre tenemos ahí una laguna, ¿no? Se cambia el currículum, pero los egresados de las normales durante 4 o 5 o 6 años van a salir habiendo trabajado el currículum anterior, ¿no? Y eso siempre ha sido un problema. O sea, debería de ser al revés, ¿no? Luego, la formación en las normales es muy dispar por carrera y por geografía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha variabilidad en calidad de la manera como trabajan las normales, y eso pues lo sabemos por la diferencia en los resultados de las pruebas de ingreso a la docencia, ¿no? Luego hay demasiadas normales, en México hay 390 instituciones de formación de docentes, y eso quiere decir que hay normales muy pequeñitas que no tienen la masa crítica para ser verdaderamente instituciones de educación superior. Por ponerles un ejemplo, en Corea, que tiene la mitad de la población de México, hay 11 normales, y en México hay 395. En Argentina hay 1,200, ¿no? y Argentina es más pequeña que nosotros, pero bueno, tiene que haber ahí pues un número razonable de normales para poder asegurar esa masa crítica de pues, investigadores y de profesores que sean capaces de llevar una normal como una institución de educación superior, que ya son, ¿no? Y luego, bueno, pues tienden a ser endogámicas, quiere decir que son egresados normalistas los que dan clases en las normales, ¿no? Entonces hay una cierta endogamia ahí que nunca es favorable, ¿no? En ningún caso para la educación la endogamia es favorable, y pues nos perdemos la apertura, digamos, a otras formas de pensar, de educar, a profesores universitarios que tienen pues otra formación y otra manera también de enseñar, ¿no? Entonces, bueno, estas son características de la formación inicial, que entonces uno diría con la actualización, pues algunas de estas cosas tendrían que irse modificando, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a las escuelas con todas estas debilidades que ya mencioné. Y llegamos entonces al asunto de la actualización docente, y esta es, como digo, mi reconstrucción de las reformas que ha habido en materia de actualización docente, y me voy hasta 1994, hace 30 años, con la ANMEP, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. ¿Se acuerdan ustedes que en ese año se crea carrera magisterial? Ahí es donde nace, ¿no? Y carrera magisterial, bueno, pues tuvo muchísimas etapas y fue variando, pero de alguna manera sí contemplaba dar puntos muy importantes a todos los esfuerzos de formación docente. Entonces, en algunas ocasiones, esos cursos de formación docente, porque eso es lo que eran, esos cursos de formación docente los diseñó la Secretaría de Educación Pública, o esos fueron los que tuvieron énfasis. En otros casos no, o sea, en otros casos se dejó al mercado, digamos, ¿no?, que presentara sus opciones. La Secretaría de Educación Pública las evaluaba y las sancionaba, y las que pasaban, pues entonces se ponían como oferta para los docentes, ¿no? Y en otras épocas se hacían de las dos cosas, ¿no? Y ahí fue donde empezó. Una cosa muy importante que empezó con carrera magisterial fue que se incentivó la formación, porque, como ustedes saben, pues carrera tenía repercusiones en salarios y en niveles, entonces pues había un incentivo para formarse, ¿no? En el año 2001 lo que se hizo fue este padrón de cursos que les decía yo, que es un poco dejarle al mercado la posibilidad de definir en qué se formaban, y desde luego que había pues cierta adecuación del mercado a las cosas que decía el currículum y que decía la propia Secretaría de Educación Pública que se necesitaba, ¿no? En el año 2007 es cuando empezó el fortalecimiento de la actualización docente. Ese fue el año en el que el presupuesto de actualización docente fue más alto de la historia, ¿no? Más alto de la historia, fueron algo así como 800 millones de pesos, 800, sí, muchísimo dinero, no sé cuántos ceros tenía al lado, pero eso significaba per cápita para docente algo así como 2.500 pesos, que tenía, que en ese momento era
pues bastante recurso, ¿no? Ahora estamos con 96 pesos, por poner un ejemplo de cómo eso ha venido variando, ¿no? Entonces ahí se fortaleció mucho, pero nuevamente, digamos que la Secretaría de Educación Pública no se daba abasto para hacer la oferta educativa que respondiera a la demanda de los docentes, y también se recurrió pues al mercado, y también en este tiempo se recurrió mucho a los estados y a su propia iniciativa, ¿no? Se dio un proceso de federalización de la oferta de formación de actualización docente, ¿no? Bueno, en el año 2013, con la reforma educativa de Peña Nieto, ahí lo que se dijo es que la evaluación iba a ser central para definir cómo tenía que caminar la formación docente, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que la evaluación, digamos que la parte normativa de la evaluación estaba en manos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero la parte operativa estaba en manos de la Secretaría de Educación Pública a través del Servicio Profesional Docente, y la formación de docentes era atribución de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si bien desde el instituto se podía normar cómo retroalimentar a partir de la evaluación a las instancias formadoras, actualizadoras de docentes, para que hubiera un empate entre los resultados de la evaluación y la formación docente, esto no necesariamente ocurrió, más bien no ocurrió. Entonces, las dos patas de la reforma, que era por un lado evaluación y por otro lado formación, pues le faltó una pata y quedó coja, ¿no? Entonces, pero ese era el modelo, que además es un modelo que yo siento que es interesante, ¿no? O sea, tú te evalúas, ves en dónde están tus debilidades, y en función de esas debilidades, acudes a la formación. Bueno, ustedes saben que esa reforma terminó, que se cerró el instituto, que dejó de haber evaluación de desempeño, pero no dejó de haber evaluación de ingreso y evaluación de promoción, que eso lo hizo UCICAM, pues de una manera diferente, digamos, de la que se hacía cuando estaba en marcha la reforma educativa de Peña Nieto, con algunas modificaciones, pero en términos generales, pues sí hay pues una evaluación para ingresar y otra evaluación para promoverse, ¿no?, al interior. Entonces ese es el UCICAM. Y a partir del año 2023, cuando empieza la nueva escuela mexicana, pues lo que tenemos es el Consejo Técnico Escolar como el mecanismo fundamental a partir del cual formar, actualizar a los docentes en la nueva escuela mexicana. Vamos, eso ni se los cuento porque ustedes lo viven todos los días. Entonces es ahí a donde, o sea, no hay cursos sobre la nueva escuela mexicana, aunque se están empezando a abrir algunas cosas adicionales, pero es fundamentalmente el Consejo Técnico Escolar, de una manera pues un poco directiva, diría yo, a partir de la cual los maestros están introduciéndose a este cambio tan importante y tan radical que es la nueva escuela mexicana. El día de antier, creo que fue, ya se nos dijo que ya no van a ser consejos técnicos escolares los responsables de la actualización docente, sino que los consejos técnicos escolares se van a pasar a llamar comunidades de aprendizaje. No sé si ustedes escucharon eso. Ya no se van a llamar consejos técnicos escolares, sino comunidades de aprendizaje. Y bueno, la intención es que no solo cambie el nombre, sino que efectivamente los consejos técnicos escolares se conviertan en comunidades de aprendizaje que tratan como comunidad de resolver los problemas que tienen en su propia escuela, y que se formen, digamos, para poderlos atender de manera adecuada. O sea, pues simplemente un anuncio. Entonces bien a bien no sabemos qué significa, ¿no? Pero, y además por comunidades de aprendizaje se entienden muchísimas cosas muy distintas, entonces pues hay que ver cómo se define. Y el día de hoy, eso lo voy a ver al final, el día de hoy justamente Mejoredu publicó 7 recomendaciones para la actualización de docentes. Entonces justamente vienen como anillo al dedo el día de hoy. Acaba de salir, entonces no he podido estudiar el documento, es un documento largo, pero al final de mi plática les voy a dar una lectura muy, muy brevecita a cuáles son estas 7 recomendaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué reformas han habido? ¿Qué se han significado estas reformas que nomás les mostré la línea del tiempo? Bueno, en el caso tanto de carrera magisterial como de la evaluación como de UCICAM, hubo un incentivo a la actualización, ¿no? O sea, había incentivos económicos ligados a tener cursos evaluados, en el caso de carrera magisterial, a salir bien evaluado en el caso de la evaluación docente, o a tener cursos, en el caso de UCICAM. Creo que ahí no se requería una evaluación, o cuando menos no una evaluación estandarizada, pero había un incentivo para la actualización, y creo que eso, pues sí, digamos, como ya lleva tanto tiempo ocurriendo, creo que los maestros están muy conscientes de que se tienen que actualizar y que es benéfico para su propia carrera docente el actualizarse, ¿no?
Yo he trabajado con maestros pues ya a lo largo de casi 50 años y les puedo decir que pues en todo ese tiempo he encontrado una enorme avidez del magisterio por actualizarse. Son maestros que cada vez que hay eventos como este que estamos viviendo ahora, luego se inscriben, incluso ponen dinero de su propio bolsillo para poder tener un curso de actualización. Entonces, en general responden a los cursos, ¿no? Y ahora que hay cursos a distancia, pues bueno, también se ve que están aumentando los registros a estos cursos a distancia, ¿no? En el caso de carrera magisterial y las reformas que le siguieron, se enfatizaba esto, el de los cursos, ¿no? Y lo que se sabe por la investigación internacional es que los cursos son muy buenos para entregarnos conocimientos que no tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si damos clases de matemáticas y sentimos que estamos débiles en matemáticas, entonces tomar un curso de matemáticas nos sirve muchísimo. O incluso en cuestiones de pedagogía, ¿no? O en cosas, innovaciones importantes, ¿no? Es decir, ahora se está haciendo, digamos, este es el método nuevo para enseñar a leer y escribir. Entonces, bueno, aprendo ese método, el curso sirve para eso. Pero no sirve para cambiar la práctica. O sea, no es que no sirva para nada. Tiene poco impacto en la transformación de la práctica. Y las razones por las cuales esto pasa es que los cursos suponen que quien está tomando el curso tienen una homogeneidad y sabemos nosotros que los maestros tienen una gran diversidad en su formación, en sus intereses, en los contextos donde están trabajando y donde van a aplicar eso que están aprendiendo, ¿no? Pero todos los cursos suponen que todos los maestros son iguales, ¿no? O sea, están en el mismo nivel, van a aprender lo mismo, les va a servir de la misma manera y bueno, sabemos que eso es una falacia, ¿no? Luego, el otro problema de los cursos es que no tiene que ser así, pero así ha sido, se dirigen a individuos y no a colectivos, ¿no? Entonces, cuando llega el docente que tomó su curso, regresa a la escuela, pues en la escuela no se aprendió lo mismo, el director tampoco está muy interesado en qué fue lo que le enseñaron a ese docente, y si el docente quiere hacer algún cambio, no va a contar necesariamente con el apoyo, porque no se formó a todo el colectivo docente de esa escuela, ¿no? Que hay otros países en donde así sucede y eso funciona más. El CETE es el formar a través del Consejo Técnico Escolar es una estrategia más en ese sentido. Luego, estos cursos, en general no son prácticos, son más bien informativos o teóricos, ¿no? Y entonces, pues por eso tienen tan poco impacto en la transformación de la práctica. Y recurren muy poco a la reflexión crítica sobre la práctica porque el papel de quien está como estudiante realmente es bastante limitado, ¿no? Entonces, no se le pide que haga una reflexión, que describa su práctica y que después haga una reflexión sobre esa práctica y no se le apoya, digamos, en cómo llevar a cabo esa reflexión y en qué significa esa reflexión para futuro. Entonces, ustedes saben que la reflexión crítica sobre la práctica es el mejor método de actualización docente, ¿no? Entonces, eso no necesariamente ocurre en los cursos. Y luego, bueno, evaluación y su relación con la actualización. Cuando se dio todo el proceso de evaluación a partir de la reforma de Peña Nieto, hubo un movimiento muy interesante de las normales hacia mejorar su calidad, porque empezó a haber entre ellas una especie de competencia para ver cuántos de sus egresados conseguían ingreso a la práctica docente, ¿no? Entonces, y se ufanaban de eso, ¿no? O sea, nosotros el 90% y nosotros el 95% y nosotros el 100%, y entonces hubo una movilización hacia la calidad de las normales como consecuencia de eso, ¿no? De que sí querían ver que sus egresados quedaran colocados y con plaza en alguna escuela del sistema educativo, ¿no? Luego empezaron los maestros los candidatos a docentes, digamos, porque me estoy hablando de la evaluación de ingreso, a prepararse grupalmente, a prepararse individualmente, pero también a prepararse grupalmente, y eso fue muy interesante porque alcanzaron a vivir el aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces hubo muchísimas iniciativas de formación enteramente espontáneas, de formación de parte de ellos de manera grupal, a veces incitados por las normales mismas, ¿no? Y sabemos que esto funcionó porque los resultados en las pruebas eran prácticamente las mismas año con año, los resultados iban subiendo, ¿no? Las pruebas para ingreso a la docencia empezaron en 2014 y terminaron en 2019 y cada año mejoraron los resultados de estas pruebas de evaluación. Luego, la evaluación de la promoción tuvo como resultado una sensación de satisfacción por haber conseguido esta promoción por mérito propio, por no deberle favores a nadie, porque antes las promociones se lo daban debiéndole favores, sobre todo al
sindicato, ¿no? Y aquí ahora ya no, o sea, era por mérito propio que la gente iba a ir promovida, y pues yo todavía me encuentro supervisores, directores que dicen, ay, pues yo lo logré gracias a la evaluación y estoy muy satisfecho de haberlo podido lograr porque sé que fui yo el que lo hizo, ¿no? Entonces eso fue también una cosa muy interesante. Y la evaluación de desempeño iba caminando hacia una evaluación vinculada directamente con la formación orientada a mejorar las prácticas, porque la evaluación, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la evaluación, como finalmente se reformuló después de muchos tropiezos iniciales, pero como finalmente quedó reformulada, se le pedía al docente que planeara una secuencia didáctica de 3 o 5 clases, de 3 a 5 clases, y luego se le pedía que la implementara con su grupo y que analizara los resultados de aprendizaje más bien los productos de aprendizaje de los estudiantes de esa secuencia didáctica, y que hiciera una reflexión crítica sobre su práctica. Entonces, como consecuencia de pasar por el proceso de evaluación, el maestro se formaba en planeación, en análisis de productos de sus estudiantes y en reflexión crítica, ¿no? Entonces, iba caminando hacia allá, pero bueno, eso se interrumpió, como todos sabemos, ¿no? Entonces, digamos, en el momento que se interrumpió y por las razones por las que se interrumpió, pues su utilidad se desdibujó, pero yo siento que tenía mucho potencial de futuro esa forma de evaluar. Bueno, luego pues estamos ahora viviendo esta reforma, ¿no?, del Consejo Técnico Escolar para conocer la nueva escuela mexicana y sus cambios fundamentales. Y bueno, esto tiene lugar en el CETE tanto en el intensivo como en los mensuales, pero las actividades, como son de actividades propuestas para todas las escuelas del país, ¿no?, parece haber ahí una contradicción a la reforma de la nueva escuela mexicana que propugna por la autonomía docente. Bueno, yo he escuchado a muchos docentes decir que está demasiado prescrito lo que se tiene que pasar en el Consejo Técnico, ¿no?, que también supone que todas las escuelas son iguales y por eso todas las instrucciones son iguales. Aquí ya deja de haber incentivos para formarse, ¿no? O sea, el único incentivo pues es el intrínseco de querer comprender el currículum que yo estoy manejando, pero no hay incentivos externos. Y la pregunta es si el modelo de trabajar a través del Consejo Técnico Escolar es suficiente, ¿no? Y como digo, ya se anunció su cambio a comunidades de aprendizaje, pero la pregunta sigue la misma. ¿Es suficiente para brindarle a los docentes la actualización que requieren, sobre todo para poder manejar la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana, pues usted sabe mejor que yo, es un cambio muy radical que le exige, que entre sus radicalidades, una de ellas es que exige muchísimo a los docentes, ¿no? Les exige el diagnóstico comunitario, el diseño analítico, la planeación didáctica, los proyectos comunitarios, que no son nada fáciles de armar, ¿no? Entonces, esto pues ocurre en condiciones pues iguales a las que existían antes, digamos, las condiciones del magisterio no han cambiado, ¿no? Su formación, su actualización es la misma, quizás lo poco que va adquiriendo en el Consejo Técnico Escolar, ¿no? Pero sus condiciones de tiempo también, o sea, tiene que ser todo eso teniendo doble plaza o siendo un maestro de secundaria que tiene no sé cuántos estudiantes en diversas escuelas, ¿no? Entonces sus condiciones de tiempo son las mismas, las laborales pues tampoco se han modificado, y la organización escolar es la misma, o sea, no se ha transformado la organización escolar para facilitar, digamos, que haya tiempos libres para poder planear o que haya momentos de trabajo colegiado, salvo los consejos técnicos, etcétera. Sigue siendo la misma organización escolar, y por eso decimos que ante este no cambio de condiciones, pues es muy difícil que los maestros puedan responder a estas terribles exigencias muy fuertes que tiene la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues esto ha generado pues desconcierto e inseguridad entre los docentes, que también es entendible porque apenas estamos viviendo el inicio del segundo año en el que se está viviendo esta reforma, pero bueno, de cualquier forma creo que es algo que se tiene que atender porque pues no queremos que las cosas continúen así. Y después viene pues este asunto de lo que no está en la actualización de los docentes, ¿no? Ayer estaba yo leyendo el informe de Coneval del derecho a la educación, ¿no? Y ahí tienen pues muchísima información, pero una de las informaciones que tenían es que en México existen 13,750 zonas escolares, pero de esas 1,000, o sea, un poquito menos del 10%, como un 8%, cuenta con más de 20 escuelas. Es muy difícil atender a más de 20 escuelas, ¿no? O sea, 10 ya son muchas, ¿no? Y bueno, se supone que las zonas escolares, los supervisores
escolares cuentan con un ATP al menos, ¿no? O varios. Se supone que en la reforma anterior había uno para lectoescritura y uno para matemáticas, cuando menos dos, ¿no? Pero de estas escuelas, el 68% cuenta con al menos un ATP y los demás no tienen ATPs, o sea, está el supervisor solito y entonces, ¿qué puede hacer? Porque para mí una de las grandes ausentes en la actualización docente es la función que debería de estar cumpliendo la mesestructura, es decir, el supervisor con su equipo de asesores técnico-pedagógicos, ¿no? Sabemos que esta función, esta figura del supervisor y las figuras de los asesores técnico-pedagógicos tienen estas dos funciones, ¿no? La función de apoyar a directores y a docentes a poder llevar a cabo de la mejor manera y mejorando cada vez la enseñanza, ¿no? Pero también tienen la función de control, porque cuando las cosas no están funcionando, pues ellos tendrían que poder pues emitir, ¿cómo se llaman esos? Advertencias de que se meten al expediente, ¿no? Advertencias administrativas, no me acuerdo el nombre, o tendrían que poder ejercer o pedir que se ejerzan sanciones cuando las cosas son un poco más graves. Digamos que idealmente esa función de control tendría que ser chiquita, porque no se necesita, porque las escuelas están funcionando bien, y la función de apoyo tendría que ser muy grande. Pero el problema con los supervisores en nuestro país es que no cumplen bien ninguna de las dos, ¿no? Y no cumplen bien ninguna de las dos porque uno de los problemas para el apoyo es que, digamos que con la evaluación, con la reforma de Peña, esto cambió un poquito, pero tradicionalmente para llegar a ser supervisor, pues hay que pasar por una carrera docente larga y después por una carrera directiva también larga, ¿no? Entonces están muy lejos de la normal y muy lejos de la formación y la actualización docente, y se sienten muy inseguros entre los maestros que están saliendo recién formados con nuevas cosas, ¿no? Entonces prefieren no meterse en cuestión, muchos de ellos, no estoy hablando de la generalidad, pero prefieren no meterse. Y el control, como en el único país del mundo en que los supervisores son sindicalizados, es el único país en el mundo que es un sinsentido, ¿no? Pero como, digamos, son sindicalizados y el haber llegado en la forma tradicional de llegar a la supervisión se le debe un poco al prestigio que tienen entre sus bases, pues entonces ese prestigio no lo quieren traicionar, ¿no? Entonces el control no lo ejerce, o sea, no hay, rarísima vez se ejerce una sanción o una nota administrativa, ¿no? Pero es la mesestructura la que mejor puede brindar actualización de los docentes, ¿no? Porque están cercanos a ellos, porque pueden contextualizar, porque saben que cada escuela es distinta y pueden atender a la singularidad de cada una de las escuelas, a sus características, de cada uno de los maestros y a sus necesidades específicas para tener una buena práctica docente, ¿no? Entonces, este acompañamiento docente que también aplica para las directoras y los directores, eso sí permite transformar las prácticas, ¿no? El acompañamiento docente que se lleva a cabo en varios países, no en el nuestro, ¿no? Reconoce la diversidad, parte de esta diversidad, y se da cuenta que las escuelas que están en peores condiciones necesitan más apoyo, y entonces con este criterio de equidad le dan más al que más lo necesita. Pero entonces este acompañamiento consiste en observar lo que pasa en la escuela, lo que pasa en los salones, retroalimentar a los docentes, modelar alguna que otra clase, planear junto con ellos, analizar junto con ellos los productos de aprendizaje de sus alumnos, conducirlos a hacer una reflexión crítica sobre su práctica, ¿no? Darles la formación necesaria para el cambio que tienen que hacer para lograr los objetivos con todos sus alumnos. Ahí sí, a lo mejor incluso pues hay una formación en donde recomiendan que se vaya a tomar un curso, ¿no? Pero ellos son los que captan esa necesidad, ¿no? Y crean comunidades de aprendizaje al interior de la escuela o entre escuelas cercanas para que se viva esta capacidad del colectivo de generar, digamos, un aprendizaje mucho más significativo, ¿no? Y el centro de todo esto, pues claro que está en el aprendizaje de los estudiantes y de todos y todas los estudiantes, porque esa es la equidad, ¿no? O sea, lo que nos importa es que todos aprendan, todos, ¿no? Y el énfasis está en el todos, pero todos estamos en educación para lograr aprendizajes, esta es nuestra función. Entonces ahí tienen que centrar los supervisores y los ATPs su función. Entonces para eso pueden recurrir a la microenseñanza, al aprendizaje situado, es decir, aprender a partir de trabajar en la práctica con sus propios estudiantes, modificando, innovando, reflexionando, ¿no? Se toma en cuenta
la ecología del docente, o sea, se toma en cuenta si este docente tiene familia, si no tiene familia, si está estudiando otra cosa, si tiene 2 plazas o nada más una, o sea, la ecología del docente se toma en cuenta, se le brinda andamiaje para poder modificar su práctica, se le pide que objetiven sus creencias y en comunidades de aprendizaje las creencias se pueden poner en común y darnos cuenta de que hay otras maneras de creer en la educación, otros principios pedagógicos, ¿no? Se trabaja de manera muy importante la inclusión y la equidad justamente para lograr equidad en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Se hace énfasis en las habilidades fundacionales, que es lo que ahorita la escuela mexicana no le está dando énfasis, ¿no? Pues la escritura, matemáticas y habilidades digitales que ahora se vuelven fundacionales. Lo fundacional significa aquello que necesitamos para seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, son habilidades, no son disciplinas. Yo tengo la impresión de que la nueva escuela mexicana confundió habilidades con disciplinas y entonces por eso las integró, digamos, en los proyectos. Pero tanto el aprendizaje de la lengua escrita como las matemáticas y también las habilidades digitales requieren una sistematicidad que ahora perdimos, ¿no? Y que eso es muy grave. Entonces se pone énfasis en las habilidades fundacionales, también en las habilidades superiores de pensamiento, las que implican la capacidad de análisis, de síntesis, de deducción, de inducción, de pensamiento hipotético, todas estas que son tan importantes y la más importante de todas, que es aprender a aprender, ¿no? Se trabaja en los valores de convivencia, el clima de aula de toda la escuela, ¿no? El clima del aula y de toda la escuela, y los valores que nos ayudan a convivir y que nos forman para vivir en sociedad, ¿no? Esos son los valores que nos interesan. Y este modelo de acompañamiento, empieza por la actualización y la formación, o sea, se centra, digamos, en cómo actualizar. Se lleva a los maestros a reflexionar críticamente sobre la práctica, se innova a partir de lo que se logra. Perdón, me equivoqué. El modelo empieza con la reflexión crítica sobre la práctica, ¿no? Y entonces cuando yo hago una reflexión crítica sobre mi práctica, lo que reflexiono es si logré los objetivos que yo me propuse y si lo logré con todas y todos mis estudiantes, ¿no? Y si no lo logré, entonces tengo que hacer algo diferente para lograrlo. Y puedo o no estar preparado para hacer ese algo diferente para lograrlo. Muchas veces no estoy suficientemente preparado y por eso ahí hay que actualizarme y formarme. O sea, actualizarme por la vía del aprendizaje situado, de la comunidad de aprendizaje, del acompañamiento del supervisor, o bien de plano irme a tomar un curso, ¿no? Y eso me lleva a... Por eso fluye sobre la práctica. O sea, tengo que cambiar porque no estoy obteniendo esos resultados y entonces cambio. Y esa innovación no es algo que nunca nadie haya hecho, sino algo que yo nunca he hecho. Yo como docente nunca he hecho. Entonces se innova y esa innovación, no necesariamente una innovación produce mejores resultados, por eso hay que monitorearla y hay que evaluarla y hay que volver a iniciar este ciclo de reflexión crítica sobre la práctica. Ese es el modelo. Y bueno, todo esto desde mi punto de vista lo que nos lleva es a la profesionalización docente, que ese es el propósito, ¿no? El docente es el profesional con la mayor responsabilidad social, ¿no? Podemos decir que los médicos, los abogados tienen responsabilidad, sí, pero es más individual que social o corporativa que social. El maestro tiene una responsabilidad social porque en sus manos está la formación de quienes son niños ahora, que tienen que ser niños felices, que vivan plenamente, y de quienes van a ser jóvenes y adultos en el futuro. O sea, es una responsabilidad enorme y por eso requiere de un profesional, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la sociología de las profesiones acerca de lo que tiene que tener una profesión? Bueno, tiene que tener una formación de alto nivel, que debería de generar prestigio social, que en este momento no lo está haciendo, ¿no? O sea, por eso se habla tanto de revalorar al docente, que sí es algo que necesitamos muchísimo, ¿no? Pero necesita una formación de alto nivel, exclusividad, ¿no? Este asunto de que solamente los docentes formados para ser docentes son quienes pueden ser docentes, que ahorita eso, como ustedes saben, está roto a partir de la secundaria, porque ya en secundaria tenemos un déficit de profesores y entonces hay egresados universitarios que están dando clase y en bachillerato no se diga, así son todos, ¿no? Tienen un código de ética que fíjense ustedes qué curioso, pero en México no tenemos un código de ética del magisterio. Y yo me puse a buscar así aleatoriamente países, ¿no? En los códigos de ética del magisterio de, no sé, de Suiza, de Argentina, de Bolivia, en todos lados los profesores tienen un código de ética, ¿no? Porque las profesiones tienen un código de ética. Y el código de ética es muy importante porque se lo dan los propios docentes y es un código que permite identificar quién sí forma parte de esta profesión y quién no.
por sus comportamientos, ¿no? Bueno, también es una asociación que es profesional, o sea, se deben de asociar profesionalmente los docentes, los maestros, no sé, de matemáticas se asocian, a los maestros de secundaria se asocian, pero son asociaciones profesionales, son asociaciones que tienen que ver con su quehacer docente. Aquí en México la asociación es solo gremial. Hay algunas asociaciones profesionales que hay que mencionar, porque hay una, por ejemplo, de profesores de matemáticas que ha durado mucho, hay otra muy importante de profesores de ciencias que va desde preescolar hasta universidad, ¿no? Entonces hay algunas, pero son excepcionales, ¿no? Y como que el monopolio de la asociación la tiene el sindicato. Entonces el sindicato está muy bien, es necesario, nos defiende nuestros derechos y esa es su función, ¿no? Esa es la que debería de ser su única función. Pero no debería de tener el monopolio de la asociación, o sea, porque la asociación profesional es importante. Bueno, tiene que haber una carrera docente que permita identificar los que son nobles, los que ya son consolidados, los que ya pueden formar a otros, ¿no? Los que tienen posibilidades de ser promovidos a directora, o sea, tiene que haber una carrera docente. Y bueno, desde luego que esa carrera docente tiene que identificar esta trayectoria del maestro, ¿no? Y creo que nos serviría muchísimo tener esa carrera docente, porque una cosa que a mí me preocupa muchísimo es que todavía los docentes, digamos, recién formados, los más nobles, son los que se están yendo a trabajar en las zonas más pobres, ¿no? Y cuando había evaluación docente, pues eso era peor, porque eran los docentes que sacaban la calificación más alta los que tenían el derecho de escoger su escuela. Y entonces, pues claro que escogían una escuela que no estaba en zonas empobrecidas. Y eso hace que estemos mandando a los docentes, digamos, menos efectivos, podemos decir, porque son nobles, a los lugares que más lo necesitan, que necesitan los mejores docentes, ¿no? Si nos fijamos en la trayectoria, entonces sabemos que los recién egresados de las normales todavía no tienen compromisos familiares. Y entonces que podrían dedicar 3 años, ¿no?, a trabajar en las zonas que más los necesitan. Y que a cambio de esos 3 años en donde probablemente se les pueda dar un sueldo duplicado, como se ha hecho en muchas ocasiones, pero también se les puede dar el premio de sí elegir la zona donde quieren trabajar después de esos 3 años, ¿no? Y que con eso con esa, digamos, incentivo, pues se puedan ir a los lugares que más los necesitan. Ojalá pudiéramos hacer algo así. Y bueno, la última característica de una profesión docente es que se evalúa, ¿no? O sea, perdón, de una profesionalización es que hay evaluación. Y digamos que en el máximo nivel de profesionalización, lo que ocurre es que la evaluación la hace la propia Asociación Profesional de Docentes. Eso sucede, por ejemplo, en Australia, ¿no? En Australia hay una gran Asociación Profesional de Docentes que ya tiene muchísimos años de funcionar y que son los que ofrecen formación y actualización a sus propios docentes, pero también ellos evalúan. Y a partir de la evaluación es que dicen este sí y este no forma parte de nuestra profesión. Pero son los propios docentes, no es el Estado el que está evaluando. Y eso es para mí un modelo súper importante. Ya sé que estoy atrasada, me voy rapidísimo. Ahí están las 7 recomendaciones de Mejor Edu que salieron el día de hoy. Les recomiendo que lo busquen, está en la página de Mejor Edu. Bueno, lo primero que dicen es que tiene que haber una instancia nacional especializada en actualización docente, que hay que federalizar bajo un marco institucional común, pero hay que fortalecer la capacidad de los estados de ofrecer la actualización docente que se requiere, que hay que mejorar gradualmente el presupuesto público y hay que rediseñar PRODEP, que es lo que ahora está funcionando, que hay que robustecer las áreas de formación continua de educación básica en las entidades y crear esto que no existe, que es la formación docente de educación media superior. Hay que crearlas en las entidades también. Y fíjense lo que dicen, revisar el servicio de asesoría y asistencia pedagógica. Y en el 5º también dicen, ¿no?, impulsar la cultura de actualización docente y trabajar el aprendizaje situado en la escuela a partir de las fortalezas y debilidades que cada docente y que el director tiene. Acompañar y dialogar con las autoridades locales para conocer cuáles son sus necesidades y para también poder orientarlos hacia lo que necesitan sus docentes. Y por último, fortalecer la participación de actores clave como las normales, las universidades, etcétera, ¿no? Y bueno, con eso ya mis últimas palabras son esto, de que es la profesión de mayor responsabilidad social, que merece que la inversión en su formación y actualización sea prioridad, porque de la formación y actualización de los docentes depende la calidad y la equidad en la educación, ¿no? Y eso lo sabemos todos, pero contradictoriamente no estamos invirtiendo lo que se requiere. Que son profesionales y porque por lo mismo tienen el deber y el derecho de participar en la definición de su formación y de su actualización, y que en tanto se asocien, pueden además
opinar sobre asuntos de política educativa y proponer e incluso, como decía, manejar su propia evaluación. Para eso se requiere un código de ética consensuado, que pues ojalá por ahí haya alguna iniciativa de ustedes profesionales por ir logrando eso, y con eso les agradezco muchísimo. Y termino y estoy atenta a las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, excelente conferencia, doctora. Y de verdad, todo lo que nos hace referencia sobre la evolución histórica de las actualizaciones, pues de alguna manera nos llevan a la reflexión de qué estamos haciendo los que tenemos muchos años de servicio y cómo podemos fortalecer las prácticas actuales. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos varias áreas de oportunidad, como lo dijo, tanto en las normales como en las escuelas de educación básica, pero precisamente usted hablaba de que los consejos técnicos se convierten en comunidades de aprendizaje. Sin embargo, las comunidades de aprendizaje pueden apoyarnos con las propuestas que usted nos hace en relación al acompañamiento del directivo al docente y del supervisor al directivo y así sucesivamente. Y tenemos aquí una pregunta de la